Bueno, gracias Maggie, ya son las 9 de la mañana, 24 minutos, nos metemos en otro tema. Vamos a hablar sobre salud mental. Aumentó de 65 a 100 las llamadas diarias a la línea 0800 1920 de apoyo emocional. ¿Cuáles son las principales consultas? ¿Qué atención se les brinda? ¿Se precisa ahondar y profundizar el trabajo? Todo esto lo vamos a dialogar con el doctor Pablo Fielitz, director de Salud Mental y Población Vulnerable de ACE. Bienvenido nuevamente. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha evolucionado esa línea de apoyo emocional de la cual hemos hablado, ¿no? desde el principio de la pandemia? Bueno, lo primero que ya estamos por arriba de 27.000 llamadas desde el inicio de la línea, lo cual muestra que fue un acierto su creación porque está respondiendo a una necesidad. El perfil de la llamada sigue siendo básicamente similar, digo, síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, sentimiento de soledad, también hay algo de miedo a contagio. Y sigue siendo el perfil gente, la mayoría por arriba de 50 años. ¿Más hombres o mujeres? Más mujeres que hombres. Digo, estamos ahora elaborando alguna alternativa para llegar a la gente joven, porque de alguna forma, evidentemente, la línea 1920 no está resultando atractiva, sobre todo para los adolescentes y la gente más joven. ¿Qué advierten que está pasando en esa población? Y bueno, yo creo que el impacto de la pandemia es fuerte porque, bueno, entre otras cosas, el no concurrir a clases, la pérdida del contacto con sus compañeros, digamos, la propia característica de la adolescencia de agruparse, digo, de alguna manera está afectada por la situación de pandemia. Entonces, eso algún tipo de repercusión seguramente tenga. Digamos, y nosotros pensamos que lo primero es tratar de generar espacios para poder escuchar, a ver qué es lo que nos dicen los adolescentes. Más que ir con una solución ya prefabricada, primero escuchar y ver qué es lo que nos plantean. Una psicóloga social de Las Piedras, Manrique, la licenciada Manrique, tiene una propuesta de una aplicación, justamente Más Vida se llama. ¿Podría funcionar? Sé que la presentó al Ministerio de Salud Pública, le dieron... Bueno, yo creo que sí, la idea que estamos trabajando nosotros es la creación de un chat, en conjunto con el INJU también, digamos. Y también hemos tenido ofertas muy interesantes de sociedades científicas que trabajan en el área de la psiquiatría pediátrica, de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, que son muy interesantes y que pensamos poder implementar en breve. Entonces, doctor, lo que no tenemos, como la creación de la línea es a partir de la pandemia, no tenemos una posibilidad de poder comparar en cuánto pudo haber aumentado o afectado la pandemia o cuántas son situaciones que en realidad se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás y que la pandemia agudizó. Tal cual. Es decir, cuando es algo concreto del temor al contagio o lo que sea, lo podemos poner, digamos, por decirlo de una manera sencilla, en el casillero consecuencia de pandemia. Pero hay otras cosas que tal vez vinieran de mucho más atrás y no teníamos este termómetro que significa el 1920, ¿no? Sí, sin duda. Igual el 1920, sobre todo como la mayor parte de la gente que llama es de adultos, nos refleja sí que hay una población que de repente no había acudido a servicios de salud mental, que el primer contacto es a través de la línea. Muchas veces no son patología mental, no es patología psiquiátrica, sino reacciones emocionales frente a un contexto que es difícil. Digo, no todas las reacciones emocionales tienen un significado patológico. A veces la ansiedad o la angustia no tiene por qué ser una patología. Lo cierto es que esto es un gran desafío porque de alguna manera, es decir, a partir de la intervención en la línea, nosotros sabemos que hay un sector de la gente que llama que sí va a requerir asistencia y que sí necesita niveles de complejidad de intervención mayores, digo, con una línea de apoyo emocional. Y tenemos que ir dando respuesta a eso. ¿De quiénes llaman? ¿Qué separación se hace? ¿A quiénes se les dice que sí es muy necesaria una consulta? ¿A otros quizá un apoyo? ¿Otros con conversar capaz que ya lo peor pasa? Ahí está. Los operadores de la línea, digamos, ellos tienen como un sistema de clasificación de riesgo, ¿no? Entonces, aquello que ellos perciben como que puede tener elementos de riesgo, digamos, son
de alguna forma derivados a consulta, ya sea en el primer nivel de atención o eventualmente con un psicólogo o con un psiquiatra, digamos, dependiendo de la situación del prestador y de dónde es que la persona llama. Claro. Digo, pero la idea es que cuando aparece algún elemento que hace pensar que se requiere algún otro tipo de intervención, el propio operador recomienda a la persona consultar. Entonces yo creo que por ese lado también hay que ver la línea muchas veces como una puerta de entrada a comenzar un proceso asistencial. Yo creo que eso incluso hace que uno tenga que pensar que la línea no tiene utilidad únicamente en el contexto de pandemia. Seguramente en la pospandemia también va a ser útil poder mantener la línea de apoyo emocional. ¿Y hay, digamos, hay capacidad en el sistema para tomar a tiempo esas derivaciones, por ejemplo? Bueno, se mejoró mucho la infraestructura informática de la línea. Entonces ahora, digamos, prácticamente hay muy pocas llamadas perdidas. Si una persona llama y no consigue, digamos, línea, ese número queda registrado y la persona es llamada después. Entonces el sistema operativo, digamos, de lo que se llama un contact center mejoró en forma notoria. Y ahora, digamos, hay muy pocas llamadas perdidas. Y eso evidentemente es un beneficio para quien llama. Claro. ¿Y qué pasa con el sistema de salud después, no? Se hablaba de que también había como 1000 consultas atrasadas en salud mental por las restricciones del sistema, ¿no? Que había menos presencialidad, bueno, pero también el aumento de la necesidad de la población. ¿Eso cómo se condice después con la respuesta que efectivamente el sistema puede dar? Bueno, nosotros en ACE en este momento estamos trabajando para mejorar la oferta de horas asistenciales en los equipos de territorio, es decir, en los equipos de salud mental del territorio. Ya se cerró algunos de los llamados a concurso y ya están abriéndose nuevos llamados a concurso para provisión de funciones de alta dedicación en psiquiatría de adultos y pediátrica, y eso va a traer un aumento sustancial del número de horas asistenciales, sobre todo para la red metropolitana, pero en realidad para todo el país. Pero empezamos por acá porque era, digamos, lo que notoriamente era más urgente por el volumen de personas en lista de espera. Entonces yo creo que, digamos, de alguna forma la ley de presupuesto votada el año pasado contempla en 3 artículos un incremento importante presupuestal para lo que tiene que ver con recursos humanos para la salud mental. Y bueno, estamos implementando precisamente eso, digo, el llamado a concurso y la provisión de cargos para poder cubrir un número importante de vacantes que se perdieron o quedaron desiertas y no se llenaron. Es decir, cerca de un poco más de un 30% de los psiquiatras de los equipos de salud mental se fueron en los últimos 10, 15 años. Entonces, de alguna manera los tenemos que recuperar. Digo, y eso ha sido para nosotros una prioridad, la de fortalecimiento de los equipos. No es solo de los psiquiatras, también de los psicólogos, que ha habido llamados para provisión de cargos en psicología, digamos, y estamos en esa línea. Yo creo que la idea es poder mejorar las prestaciones. Hay que ver que muchas veces el primer contacto de una persona que padece algún tipo de problema emocional o algún tipo de trastorno psiquiátrico ya mismo, es con el primer nivel de atención, es decir, con el médico de familia. Entonces es importante también lograr una adecuada articulación entre el primer nivel de atención y los equipos de salud mental, que son ya equipos especializados. De todas maneras, a nivel del primer nivel de atención hay intervenciones posibles en el área de salud mental que no requiere que sea un psiquiatra quien interviene. Claro. ¿Y en qué situación estamos? Porque se habla del primer nivel que está saturado también por la pandemia. ¿Se está pudiendo articular o asistir en esa primera etapa a problemas de salud mental? Yo justo pedí los números para ver cómo venía la consulta este año respecto del año pasado, y la consulta empezó a aumentar, digamos. Pero eso tiene que ver con otro fenómeno, y es que el año pasado, durante el periodo inicial de la pandemia, la consulta cayó drásticamente. Entonces, digamos, es un aumento relativo, pero de alguna forma la idea es que las consultas tienden a normalizarse. Aún no es posible porque hay directivas, básicamente del Ministerio de Salud Pública, respecto de los porcentajes de presencialidad de las consultas. Todavía no estamos en un momento en donde se pueda pasar al 100% de presencialidad, pero creo yo que en la medida que la pandemia comienza a retroceder, la vuelta a la normalidad va a ser un elemento, digo, que va a estar a la orden del día.
Creo igual que hay algunas cosas que aparecieron, o por lo menos se hicieron mucho más frecuentes en el curso de la pandemia, que es, por ejemplo, la teleconsulta, que yo creo que es un cambio que llega para quedarse. No es que la teleconsulta pueda sustituir a la consulta presencial. Hay muchísimas actividades médicas que requieren la presencia del usuario. Pero en algunas situaciones, cuando ya el paciente es conocido por el especialista, digamos, y a veces gente que vive en localidades del interior, que no es fácil el traslado, la comunicación y la teleconsulta yo creo que tienen lugar. Incluso también en lo que tiene que ver de médico a médico. Cuando el médico de familia de una localidad rural pequeña necesita una consulta con un especialista, pues tiene que resolver una situación en su pueblo, la posibilidad de una teleconsulta yo creo que es un elemento favorecedor, digamos, del desarrollo en esto. Ahora, doctor, si hay algo que hemos aprendido con mucho dolor de esta pandemia es lo impredecible de muchas situaciones. Comenzamos hace mucho tiempo atrás, y no estoy hablando del comienzo en Uruguay, sino cuando empezamos a ver lo que sucedía en el mundo y sabíamos que inevitablemente Uruguay en algún momento le iba a llegar, aislando fundamentalmente a nuestras personas mayores, a nuestra gente grande, ¿no? Es decir, no teniendo contactos con ellos. Hemos pasado por diferentes etapas, todas que tienen que ver con lo emocional, con los afectos, con lo social, con el interrelacionamiento hasta con nuestros amigos y compañeros de trabajo. Todas cosas que van directamente vinculadas a algo fundamental para el ser humano, que es la interacción, el sociabilizar, el intercambiar conceptos, ideas y sueños con quienes tienen otras ideas diferentes a nosotros. Todo eso lo hemos visto atacado por esta pandemia. ¿Es posible predecir, ahora que hemos visto qué sucede en otros países, cuál es el daño a nivel de la salud mental y emocional, porque están absolutamente conectados, que esto nos puede hacer? Hablábamos recién del tema de los adolescentes. Yo creo que todavía no se visibiliza realmente en su verdadera magnitud lo que ha significado para este grupo la situación que le ha generado la pandemia. ¿Podemos predecir lo que nos vendrá luego de daño colateral, llamémosle, que trae el coronavirus? Sí. Yo creo que es muy difícil predecir. Lo que sí hemos visto es que en este contexto han aparecido personas con sintomatología ansiosa que no tenían este tipo de síntomas previo a la pandemia. Que este conjunto de cosas que tú mencionabas influyen notoriamente en la generación de ansiedad. La pérdida del contacto social, digamos. Hay muchas cosas que no son para todos muy importantes y que la pandemia afectó. Y en algunos grupos de repente más. Porque estamos hablando de los adolescentes, pero también están los niños de edad escolar. Que, digamos, bueno, ahora ya, comenzó el reintegro a clases progresivo, lo cual es muy bueno, digamos, pero el aislamiento, digamos, trae problemas. Yo qué sé, yo lo veo en casa, el menor de los míos, digamos, sufrió mucho la pérdida de contacto, la pérdida de la escuelita de fútbol, digo. Claro. Entonces son todas actividades sociales que afectan. Ya tenemos que cerrar. ¿Esto se va a ver reflejado en el número de suicidios que siempre es alto en Uruguay y que ahora en julio tendremos los nuevos datos? Bueno, los datos, nosotros no disponemos los datos 2020. Yo hablé con gente del Ministerio de Salud Pública y me plantearon que las cifras de suicidio de 2020 no eran sustancialmente distintas de 2019. Ahora, los expertos en este tema muchas veces plantean que el efecto sobre la suicidabilidad de la gente, digamos, se ve en diferido, no es en el medio de lo agudo, sino en la pospandemia. Entonces tenemos que estar atentos, digamos, a todas lo que puedan ser señales de riesgo. Digamos, nosotros para eso formamos un equipo, asesor de la Dirección de Salud Mental que específicamente se encarga de este tema, donde hay psicólogos, hay médicos del primer nivel, médicos de familia, hay psiquiatras, hay docentes de la Facultad de Medicina que están trabajando en, digamos, optimizar, digamos, las vías de abordaje, sobre todo, de este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Cerramos aquí entonces el diálogo con el director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE.